Hola, voy a explicarte la solución de un circuito eléctrico mixto complejo. Te propongo este problema. Tengo este circuito, un circuito alimentado por una fuente de voltaje de 12 voltios. Tiene esta disposición, es mixto, porque tiene algunas resistencias en paralelo, otras en serie. Tengo resistencia de 2 ohmios, una de 1 ohmio, una de 1 ohmio, una de 2 ohmios, 4 ohmios, 2 ohmios, 1 ohmio, 3 ohmios y 1 ohmio. Entonces, he dispuesto aquí en el tablero una serie de circuitos equivalentes al circuito original, y te voy a explicar paso a paso cada uno de los circuitos equivalentes, las resistencias equivalentes, hasta llegar a una sola resistencia equivalente. Este circuito representa a todo este gran circuito, donde la resistencia F, la que yo he llamado aquí RF, es la resistencia equivalente de todas las que están en este circuito. Después iremos encontrando la corriente que circula por el circuito, cada una de las corrientes, cada una de las caídas de potencial o voltaje que hay en cada resistencia y cada una de las potencias. Vamos entonces a caracterizar todo este circuito. Para ello entonces, este primer circuito se puede reescribir, se puede redibujar de esta forma. Esta resistencia que va de este punto a este punto la podemos poner de esta forma. Esta disposición es la misma. Mira que este cable eléctrico que viene por acá y que se conecta con todo esto es este mismo cable que se conecta aquí. Por lo tanto, si puedes observar, esta disposición es equivalente a esta. Este nodo viene siendo este nodo y este de acá es este. Lo demás está igual. Para cada uno de estos circuitos equivalentes he omitido la simbología de las resistencias, de las unidades de la resistencia en ohmios, para que no quede tan lleno el tablero de símbolos. Si pongo 2, te aclaro que todas las resistencias están en ohmios. Entonces este circuito es equivalente a este. Es el mismo, con una redisposición de esta resistencia. Luego, este circuito es equivalente, y mira que las resistencias en paralelo de 1, 2 y 4 ohmios van a dar una sola resistencia equivalente que yo he llamado RA. De la misma manera, estas resistencias que están en serie, 1 y 3, me van a dar una resistencia equivalente que he llamado RB. Equivalente a este circuito está el siguiente, donde únicamente RC es la resistencia equivalente al circuito que está en paralelo de la resistencia RB y 1. Estas dos en paralelo dan la resistencia equivalente RC. Este circuito da una resistencia RD, que es la equivalencia en la suma entre RA, 2 y RC, que están en serie. Al estar en serie, dan esta RD. Observa que RD con 1 están en paralelo y su resistencia equivalente es RE. RE con 2 están en serie y su resistencia equivalente es RF. Aquí se me estaba borrando un poquito esto, pero no hay problema, se organiza.
Entonces observa que de este circuito original tengo toda esta serie de circuitos equivalentes. Y vamos ahora a determinar, a calcular RA, RB, RC, RD, RE y RF. Para determinar entonces las resistencias equivalentes, voy a utilizar este espacio. Ya el circuito original sabemos que es este. Voy a borrar aquí, borro este y empiezo a hacer los cálculos. Bien, para ello se requiere una calculadora y elaboremos todos nuestros cálculos. Primero, RA. Como RA es la resistencia equivalente de las resistencias 1, 2 y 4 que están en paralelo, entonces 1 sobre RA es 1 sobre 1 más 1 sobre 2 más 1 sobre 4. 1 sobre 2, 1 sobre 1. Listo. Hacemos entonces dicha suma y me queda que 1 sobre RA es mínimo común múltiplo 4 entre 2, entre 4, 2 y 1 es 4. 4 dividido 1, 4 por 1, 4. Más 4 dividido 2, 2 por 1, 2. Más 4 dividido 4, 1 por 1, 1. 4 más 2, 6. Más 1, 7. 7 cuartos. 1 sobre RA es 7 cuartos. Como 1 sobre RA es 7 cuartos, entonces RA sobre 1, RA sobre 1, si invierto esta fracción, me queda 4 séptimos. 4 séptimos de ohmio. Y 4 séptimos equivale 4 dividido 7 a 0,57 ohmios. Por lo tanto, RA, esta RA, voy a pintarlo de rojo, ya tenemos que es de 0,57 ohmios. Bien, hemos terminado RA. Y como la resistencia 1 y 3 están en serie, entonces RB esta resistencia RB es la suma de 1 más 3 en serie. 1 más 3, ¿qué es? 4 ohmios. RB 4 ohmios. Por lo tanto, aquí tengo que RB es 4 ohmios. Pongámosle igual a 4. Muy bien. Tenemos ya que RA es 0,57. No hay ningún inconveniente. Podemos sustituirlo acá. 0,57. Muy bien. Hasta ahora tenemos claro RA y RB. Vamos a determinar entonces RC. RC es la resistencia equivalente de la suma en paralelo entre RB, que es 4, y la resistencia que vale 1. Vamos a determinarlo. Voy a borrar este espacio. Toma nota, tomarle una foto para poder utilizar este espacio. Bien. Bien, muy bien. Entonces, mira, RC. RC, al estar en paralelo, 1 sobre RC, 1 sobre RC es 1 sobre 4 más 1 sobre 1. 1 sobre 4 más 1 sobre 1. Y un cuarto
mínimo común múltiplo entre 4 y 1, 4. 1 sobre RC. 4 dividido 4 es 1 por 1, 1. 4 dividida 1 da 4 por 1, 4. 4 más 1 es 5. 5 cuartos. 1 sobre RC es 5 cuartos. Y lo mismo, si 1 sobre RC es 5 cuartos, RC sobre 1, invierto la fracción, me va a dar 4 quintos. Y 4 quintos, 4 dividido 5, me da 0,8 ohmios. RC equivale a 0,8 ohmios. Podemos poner aquí su equivalencia, 0,8. Bien, seguimos con RD. Ahora RD es la suma en serie de 0,57 más 2 más 0,8. Entonces RD es 0,57 más 2 más 0,8, que son estas tres. Sería 0,57 más 2 más 0,8, me queda en 3,37. Esto es 3,37 ohmios. Por lo tanto, RD es de 3,37. 3,37 ohmios. 3,37. Y ahora sigamos con RE. RE es la resistencia equivalente entre 1 y RD que están en paralelo. Como están en paralelo, 1 sobre RE, 1 sobre RE es 1 sobre 1, 1 sobre 1 más 1 sobre 3,37, 1 sobre 3,37. Y esto vendría siendo de 1 más 1 dividido 3,37, quedaría de 1,30, 1,30, 1,3. Pero como es 1 sobre RE, invierto, sería un 1 sobre 1,3. Y 1 dividido 1,3, 1 dividido answer, quedaría de 0,77 ohmios. 0,77. RE es de 0,77 ohmios. RE. Y terminamos con RF. RF es la suma de 2 más RE, que es 0,77, 2,77. 2,77 ohmios. 2,77 ohmios. Muy bien. Ya tenemos entonces todas las resistencias de los circuitos equivalentes. ¿Qué vamos a hacer a continuación? A continuación voy a determinar las corrientes. Corremos por acá. Las corrientes, la intensidad de corriente que pasa usando la ley de Ohm por este circuito. Vamos a determinar, como ya tenemos la intensidad de corriente, la caída de potencial que hay entre estos dos puntos y entre estos dos puntos. Vamos a determinar estas dos corrientes. Vamos a determinar las caídas de potencial aquí. Las dos corrientes acá. Esta corriente, las dos corrientes que pasan por estas dos resistencias. Recordemos que esta resistencia es I3 más 1, 4. Y vamos a determinar las caídas de potencial que hay de aquí a acá y las corrientes que pasan por 1, 2 y 4. Para ello,
vamos a darle nombre a los puntos que hay entre este nodo y este sería el punto A, punto B. Para determinar la caída de potencial que pasa por 2, vamos a encontrar la caída de potencial que hay de aquí a acá. Llamemos a este punto C, a este punto D, y de aquí a acá, aquí tengo una caída de potencial, llamemos a este punto E, caída de potencial aquí, punto F. Esos puntos entonces son A, B, C, D, ya no está E, pero sigue estando F. Aquí A, B, tenemos esta flechita, A, B, C, D, F, A, B, ya no está C ni D, pero sí está F, F, A, B, F. Y aquí pues simplemente es AB, perdón, AF, AF. Aquí sería AF, que puede ser este, A, F. Bien. Y el voltaje AF es 12 voltios. Vamos a determinar todas las corrientes y todos los voltajes. Las corrientes serían esta corriente que pasa por acá, vamos a llamarla I1, que es la misma corriente que pasa por aquí, I1, que es la misma corriente que viene por acá, I1, pero I1 se divide en dos corrientes que vamos a llamar I2 e I3. Por aquí tenemos I1, la corriente I2 y la corriente I3 que pasa por toda esta malla, I3. I1, I2, I3, y por aquí I3 se divide en dos, vamos a llamar I4 y vamos a llamar I5. Y bien, ya, eso es todo. Por aquí pasa I1, I2. No es todo, porque tenemos I1, I2, I3, I3, I4, es toda esta, I4, I5, y vamos a establecer que esta corriente I3 que viene por acá se va a dividir en I6, I7, I8. I6, I7 e I8. Hay 8 corrientes, 8 intensidades de corriente en todo el circuito. I1, que se separa en I2 e I3. I3 se divide en I6, I7 y I8. Aquí vuelve a ser I3 y vuelve I3, se divide entre I4 e I5, se junta con I2 y vuelve a ser I1. El ejercicio que inicio a continuación es encontrar todas las 8 intensidades de corriente
Y las caídas de potencial que hay entre AF, AB, BF, BC, CD y DEEF. Esas son las caídas de potencial que tenemos que determinar. Empecemos y lo vamos a hacer usando la ley de Ohm. Empecemos con mi marcador de color azul. Verde. Determinemos entonces, usando la ley de Ohm. Recuerda que la ley de Ohm es voltaje igual a intensidad por resistencia. Y que tenemos un triángulo que nos sirve como una ayuda mnemotécnica, donde este es el voltaje, esta es la intensidad, esta es la resistencia. Voltaje es intensidad por resistencia, intensidad es voltaje sobre resistencia y resistencia es voltaje sobre intensidad. Entonces ya con esa ayuda podemos determinar los voltajes y las resistencias. Empecemos con I1. I1 usando la ley de Ohm. Vamos a trabajar ordenaditos. I1. I1 es el voltaje AF sobre la resistencia RF, que sería de 277. Entonces 12 voltios sobre 2,77. Me quedaría, usando la calculadora, 12 dividido 2.77, tengo de 4,33 amperios. Y uno es de 4,33 amperios. 4,33 amperios. Y el voltaje AF, la caída de potencial AF, la inicial, vamos a escribirla por aquí. AF es de 12 voltios. Bien, ya tengo I1 y este es el cálculo. Voy a ir borrando para poder usar este espacio e ir escribiendo todos los voltajes y todas las intensidades. Tengo I1. Ahora voy a determinar el voltaje entre A y B, o la caída de potencial entre A y B, y entre B y F. Caída de potencial, voltaje entre A y B es la corriente I1, que ya la tengo, que es de 4,33, multiplicado por la corriente, por la resistencia, que es de 2 ohmios. Recuerda que el voltaje es intensidad por resistencia. Entonces 4,33 por 2, este voltaje AB va a ser de 8,66 voltios. El voltaje que hay entre A y B, voltaje entre A y B, es de 8,66 voltios. Entre A y B. Y entre BF, el voltaje entre B y F es de los mismos 4,33, pero multiplicado por 0,77. 4,33 por 0,77, 3,33 voltios. El voltaje entre B y F es de 3,33 voltios. Entre B y F, la caída de potencial que pasa por esta resistencia es de 3,33 voltios. Voltaje, voltaje, voltaje. Bien. Ok. Sigamos con I2 e I3. La caída de potencial entre BF es la misma que hay que pasa por RD, 3,37. Entonces se conserva la misma caída de potencial, cambian las corrientes. Y la corriente I2 es el voltaje que ya tenemos entre BF, que es de 3,33 voltios, dividido la resistencia, que es de 1 ohmio,
Por lo tanto, I2 es de 3,33 amperios. Me olvidaba decir que estas dos caídas de potencial sumadas deben dar 12. Esta caída de potencial AB más BF debe dar los 12 voltios. Si tú sumas 6 y 3, 9, 6 y 3, 9, 8 y 3, me da 11,99, que es por redondeo, el redondeo de la calculadora, es aproximadamente 12. Aquí ya tengo la corriente I2. Vamos con I3. I3 sería el mismo voltaje de 333 voltios sobre, ahora 337 ohmios. Entonces 3.33 dividido 3.37 me da 0,99. 0,99 y 3 de 0,99 amperios y 3 de 0,99 amperios y 3 y 2 más I3 debe dar I1. Si tú sumas 9, 10, 11, 12 9, 10, 11 y llevo una 9, 10, 11, 12 y una 13, 3, llevo una 4, 432, 433 por la misma cuestión de decimales, de redondeo de decimales. Ya tengo las corrientes I1, I2 y 3, I1, I2 y 3 y tengo las caídas de potencial. Vamos a pasar a este circuito equivalente y vamos a determinar las caídas de potencial BC, CD y DF, teniendo en cuenta que la corriente I3 es la misma que pasa por estas tres resistencias. Entonces, la caída de potencial BC, el voltaje BC, es la corriente I3 por 0,57. 0,99 por 0,57. 0,99 por 0,57 nos quedaría de 0,56 voltios. El voltaje que hay entre B y C es de 0,56 voltios. Voltaje BC, 0,56 voltios. El voltaje entre C y D, el voltaje CD, es de 0,99. Mira que 0,99 es aproximadamente 1. Por 0,57 da aproximadamente 0,57 o 0,56. Si este va a ser por 2, va a dar aproximadamente 2. Pues 2 por 0,99 me va a dar 1,98 voltios. Voltaje CD es 1,98 voltios. Y lo mismo el voltaje DF, que pasa por RC de 0,8. El voltaje DF 0,99 por 0,8 me va a dar 0,99 por 0,8, 0,79 voltios. El voltaje DF es de 0,79 voltios. Muy bien. Observa que la suma de estas tres caídas de potencial me debe dar la caída de potencial entre BF. Entonces, si tú sumas 0,56, tapemos este marcador para que no se nos gaste la tinta. 0,56 más 1,98 más 0,79 da 3,33. Estos tres sumados dan esto. Estas tres caídas de potencial sumadas dan esto. Bien, voy por acá. Vámonos con estas dos intensidades de corriente, I4 e I5. Que la caída de potencial entre DF es la misma que pasa por la resistencia de 4 y la resistencia de 1. Entonces, I4, el I4 de acá, I4 va a ser el voltaje DF que es de 0,79 voltios sobre la resistencia de 4 ohmios. Entonces 0,79 dividido 4 da 0,2 amperios.
Entonces aquí tengo 0,2 o 0,20 amperios. Y con esta señorita, una resistencia de 1 ohmio sería DF 0,79 dividido 1 me da una corriente I5 de 0,79 amperios. I5 de 0,79 sobre 1 me da 0,79 amperios. Observa que estas dos sumadas deben dar I3. I3 viene y se divide en 2. Y si tú sumas 0,2 más 0,79, 7 y 2 son 9, 99, da I3. ¿Está bien? Está ahí, vamos muy bien. ¿Qué sigue? Ya vamos entonces a nuestro circuito original y vamos a determinar la caída de potencial que hay entre D y E y la que hay entre E y F, que sumadas deben dar DF, y las tres corrientes I6, I7, E y 8. Y con eso terminamos ya toda la primera parte del circuito, porque faltarían las potencias eléctricas. Entonces, sigamos con la caída de potencial de el voltaje de es la corriente I4 0,2 por la resistencia de 3 ohmios. 3. Entonces el voltaje de sería 0,2 por 3, 0,6 voltios. Y el voltaje que hay entre E, F es la misma corriente I4, de 0,2 por la resistencia de 1. Sería que el voltaje EF es de 0,2 voltios, que sumados 0,6 más 0,2 me da 0,8, que es aproximadamente 0,79 o 0,80. Lo que estoy haciendo es sumando estas dos caídas de potencial, DE más EF, debe dar la caída de potencial entre D y F. Es lo que estoy haciendo aquí. Y termino con las tres corrientes I6, I7 e I8. I6, I7 e I8. I6 es el voltaje entre B y C, el voltaje entre B y C, que es de 0,56, dividido la resistencia de 1 ohmio. Me quedaría 0,56 amperios. 0,56 amperios con la resistencia 2 sería I7 sería de 0,56 sobre 2, 0,56 dividido 2, 0,28 amperios. E I8 son los mismos 0,56 porque es la misma caída de potencial entre B y C, y la resistencia de 4. 0,56 dividido 4, 0,14. 0,14 amperios. Y como ya lo sabes, voy a borrar, pero como ya lo sabes, sumadas I6 más I7 más I8 debe dar I3. Si sumamos I6 0,56 más 0,28 más 0,14 da 0,98, aproximadamente 0,99. Tengo todas las corrientes que pasan por nuestro circuito original. Solamente entonces nos queda encontrar las potencias, la potencia eléctrica que pasa por cada una de estas resistencias. Voy a borrar entonces acá porque ya no necesito estos equivalentes, sino mi original, para encontrar cuántos vatios de potencia tengo en esta resistencia de 2, la de 1, la de cada una de ellas.
La potencia eléctrica, sabes que es la intensidad de corriente por el voltaje. Y simplemente es ir multiplicando la potencia que hay aquí en 2, escribámoslo, entonces sería la corriente I, que es I1, 433, la potencia 1 es 433 por el voltaje entre A y B, que es 866. 4.33 por 8.66. Tengo una potencia de 37,5. 37,5 vatios de potencia. La potencia P1, ya vemos aquí la potencia P1 de esta resistencia 1. Pongámosle por acá P1. Vámonos con esta resistencia. La potencia aquí sería potencia P2. P2 sería la corriente, la intensidad de corriente, que es I2 de 333 por la caída de potencial entre B y F de 333. 3.33 por 3.33 o 333 al cuadrado es 11,09 vatios de potencia. P2. Sigamos por acá. Aquí vamos a calcular P3. P3 sería I6, que es de 0,56, por el voltaje, la caída de potencial entre B y C. Entre B y C es 0,56. Sería 0.56 al cuadrado, 0,31 vatios. Por aquí vamos a encontrar P4. P4 sería la corriente I7, 0,28, por la caída de potencial BC, que es 0,56, 0.28 por 0.56. Tengo 0,16 vatios de potencia. P5 sería esta, P5. Sería I8, 0,14 por 0,56, que es la misma caída de potencial, 0.14 por 0.56. Tengo 0,08 vatios de potencia. La potencia 6, pongámosla acá. La potencia 6 sería la intensidad de corriente I3, que es de 0,99, la diferencia de potencial CD, 1,98. 0.99 por 1.98. Tengo 1.96 vatios de potencia. I6. Por acá, P6, P7. P7, potencia 7, sería la intensidad de corriente I4, 0,2, por la diferencia de potencial DE 0,6. 0.2 por 0.6, pues claro, 0,12 vatios. P8 sería esta resistencia, la misma intensidad de corriente, 0,2, la caída de potencial EF, 0,2, 0,2 por 0,2 da 0,4 vatios. 0,04 vatios. Bien, y la última, P8, P9.
P9 sería la intensidad de corriente I5 y 5079 por la caída de potencial DF, la caída de potencial DF que es de 0,79 también. 0,79 al cuadrado nos quedaría el 0,62 vatios de potencia. Si este circuito es de una serie de dispositivos eléctricos, bombillos, lavadoras, ventiladores, televisores, computadores de una empresa, estas 9 resistencias consumirían toda esta potencia en vatios. Tendríamos que sumar para encontrar la potencia total. Bueno, ya para no cansarte mucho, espero que te haya podido servir todo este análisis de este circuito, donde calculamos todas las intensidades de corriente, todas las caídas de potencial y todas las potencias eléctricas de cada una de las resistencias.